Os damos la bienvenida a un nuevo episodio de Encomienda News. Vamos a analizar y a comentar la vuelta al cole de este nuevo curso 2020-2021 con todas sus peculiaridades y sus características, que no son pocas. Para esta labor de explicación y de análisis, como hacemos habitualmente en nuestro canal, cuento con la presencia del redactor jefe de la revista digital Encomienda Mayor de Castilla y nuestro analista de cabecera, José Julián Pérez. José Julián, bienvenido. Muy buenos días, David. Buenas tardes, noches, también para los oyentes y escuchantes. Bien, yo creo que ya entrando en la materia que nos ocupa en este episodio, la verdad es que estarás conmigo de acuerdo, porque seguro que estás conmigo de acuerdo, en que aparte de las dificultades que ya entraña de por sí la vuelta al cole en la coyuntura actual de pandemia a causa del coronavirus, del COVID-19, se complica aún más porque no es una sola vuelta al cole. Son 17 modelos distintos de vuelta al cole con sus 17 medidas, con sus 17, vete tú a saber, criterios que tiene cada uno, políticos, sociológicos, ideológicos, y se complica mucho. Y además los medios de comunicación, por lo que yo he podido ser testigo, no ayudan mucho. Te sientas a ver un telediario o algún programa de análisis de actualidad y te vas con la sensación de no saber qué medidas se van a aplicar en tu ciudad, en tu localidad o en tu comunidad a tus hijos cuando vayan al colegio, ni protocolos en caso de contagio, ni qué tipo de medidas de seguridad. El mare magnum y el jaleo es monumental. Vamos a intentar en este episodio arrojar un poquito de luz y poner un poquito de orden y explicar un poco con claridad y con sencillez qué medidas son las que se van a aplicar en la Comunidad de Madrid, porque todo lo que vamos a comentar aquí no nos lo inventamos nosotros. Está publicado, es oficial, a través del Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, y vamos a centrar el balón precisamente en esto, en la Comunidad de Madrid, en los escenarios, en los protocolos y en las medidas, y vamos a poner un poquito también la lupa en lo que nos afecta de forma local, en las medidas que se van a poner en marcha con ocasión de esta vuelta al cole en los centros docentes de nuestra localidad, de Villarejo de Salvanés. Para lo cual, José Julián ha preparado una pequeña presentación sobre la que vamos a trabajar para explicarte, para que veas un poco más detenidamente y con claridad y con la máxima sencillez posible de qué manera los menores de la Comunidad de Madrid van a empezar este colegio, este nuevo curso 2020-2021. José Julián, si quieres, vamos a ir explicando a través de esta presentación que nos has preparado de qué manera va a ser esta vuelta al cole accidentada, o por lo menos peculiar, cuanto menos. Exacto. Bueno, comentabas que hay 17 modelos diferentes. Creo que te has quedado corto, porque realmente son 17 multiplicado por cada uno de los centros, porque cada uno de los centros tiene sus medidas particulares adaptadas a sus características, ¿vale? Es decir, que la situación se complica todavía más, ya que las medidas que aporta cada comunidad son simplemente una guía de medidas coordinadas que todos los centros deben asegurarse por cumplir, pero luego cada uno las tiene que adaptar a su casuística, ¿vale? Es decir, que al final que los padres tienen que acudir al protocolo que haya redactado su colegio, su centro escolar, y ver en qué consisten, ya que cada uno pues tiene sus zonas de acceso, por ejemplo, sus instalaciones, sus recursos, y por supuesto pues no se puede aplicar las mismas reglas para todos. O sea que entonces, lo que tenemos que entender es que, por ejemplo, en nuestro caso, la Comunidad de Madrid ha establecido unas pautas para los centros docentes en la Comunidad de Madrid, pero cada centro, en función de sus características, las va a adaptar, las va a aplicar de una forma o de otra. Efectivamente, eso es justo así. Es decir, hay unas reglas comunes, como es, por ejemplo, el día de inicio, es decir, la fecha en que se comienzan las clases, lógicamente, calendario escolar. Y luego hay unas medidas que todos los centros tienen que asegurarse por cumplir, pero que dependiendo evidentemente de los recursos y del tipo de alumnado y de un montón de características, cada centro pues las tiene que adaptar y para eso se han redactado los diferentes protocolos. Si quieres, vamos a ir avanzando en la presentación para que veamos un poco el resumen de todo esto que comentabas. Al principio porque yo me pongo en la piel de una persona que tenga hijos en diferentes cursos, en distintas edades y a lo mejor en distintos centros, y las medidas y los protocolos van a ser totalmente distintos. O sea, van a ser los mismos, pero aplicados de forma diferente. Exacto, y mucho más si esos niños son de diferentes edades, como vamos a ver ahora. Pues menudo galimatías. Efectivamente, si recuerdan nuestros oyentes, pues al principio de la pandemia, alrededor del mes de junio, julio,
la Comunidad de Madrid estableció diferentes escenarios para el comienzo del curso. Se establecieron hasta 4 escenarios diferentes, con presencialidad, semipresencialidad, confinamiento total o normalidad total, es decir, se contemplaron todos los escenarios posibles. Actualmente se va a comenzar con una mezcla del escenario que llamaron 1 y el escenario que llamaron 2, es decir, el escenario totalmente presencial pero con medidas extraordinarias de higiene, y el escenario 2, que es el escenario con semipresencialidad, es decir, con medidas extra de higiene, pero además no acudiendo todos los días a clase, ¿vale? Entonces, dependiendo de las edades, se va a aplicar un escenario u otro. Ese va a ser un poco el resumen para comenzar esta presentación. La base de todo, ¿vale? Lo principal, tenemos que empezar a hablar de una incorporación escalonada. Es decir, no todos van a empezar, no todas las edades, ni todos los cursos van a empezar a la misma vez. O sea, no van a empezar ni a la misma vez ni de la misma forma, por lo que se deduce de lo que nos explicas. Este cuadro que se puede ver en la presentación, te decía antes, fuera de micrófonos, que no lo busques en ningún sitio porque no lo hay. No, esto es cosecha propia. Esto sí que lo que vamos a explicar aquí, de la forma que le vamos a hacer, tanto si estás escuchando el episodio de podcast, como si te recomiendo además que veas en nuestro canal de YouTube, Encomienda Mayor de Castilla, lo que estamos haciendo, es la presentación que estamos analizando, es algo de cosecha propia que ha hecho José Julián para este episodio, aglutinando toda la información del Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y haciéndolo de forma lo más sencilla posible, es decir, por presenciales, semipresenciales, con colores, con edades, es decir, sobre lo que vamos a trabajar, esta presentación que hemos preparado, lo hemos hecho en Encomienda Mayor de Castilla para que te sea más sencillo comprender de qué forma tus hijos, en la edad que estén, se van a ir incorporando en este nuevo curso. No lo busques en Google porque no lo vas a encontrar en ninguna administración, ni en ningún colegio, ni nada por el estilo. Si lo quieres ver y quieres enterarte bien de cómo va a ser la vuelta al cole de tus hijos, yo te recomiendo que, aparte de escuchar este episodio de podcast, en la aplicación que utilices, acudas a nuestro canal de YouTube, encomienda.es, Encomienda Mayor de Castilla, que es nuestro canal de YouTube, y veas el vídeo porque te va a quedar muy claro de qué forma se van a ir incorporando los menores a sus respectivos cursos en sus fechas y dependiendo de su edad. Vamos con este cuadro que es bastante sencillo a priori. Efectivamente. Bueno, pues aquí vemos, lo primero que hemos hecho ha sido dividir presenciales y semipresenciales, ya que normalmente lo que se va a encontrar por ahí el personal pues es una lista interminable con todo mezclado. Y yo creo que está bien dividir entre presenciales y semipresenciales porque además tiene bastante sentido. Realmente, en la mente de los que lo han diseñado, pues el sentido estaba aquí. Es decir, los niños más pequeños, es decir, desde 0 años hasta sexto de primaria, primero y segundo de la ESO, sí. Es decir, todos esos cursos van a ser presenciales. Se inician en diferentes fechas, es decir, por ejemplo, los niños más pequeños, lo que son las guarderías, el primer ciclo de educación infantil, pues ya empezaron este viernes pasado. Pasado, sí. Efectivamente. Y la siguiente tanda de niños será el segundo ciclo, que a partir de 3 años, lo que antes se llamaba parvulitos, cuando tú y yo éramos pequeños, sí, pues los parvulitos empezarán ya este martes, es decir, esta semana ya se incorporan también, y incorporándose también ya la primaria, primero y tercero de primaria, empezarán el martes día 8. Todo esto es presencial, es decir, ahora veremos un poco las medidas de extra de higienes que se van a aplicar, las medidas de distanciamiento en cada centro, etcétera. Y toda esta incorporación presencial llegará hasta segundo de la ESO, que se incorporan bastante más tarde, desde cuarto a segundo de la ESO se van a incorporar ya la semana que viene, dentro de 2 semanas, perdón, a partir del jueves 17. A partir del jueves 17 y el viernes 18, sí. Y el viernes 18, y la educación especial que empieza a la vez que los niños de 3 años y primero de primaria. Entonces, colocando un poquito esta primera batería de datos y de información, tenemos que las clases presenciales que se van a poner en marcha son desde los 0 años hasta segundo de la ESO, incluyendo también educación especial, y se van a ir incorporando de forma paulatina y escalonada. Es decir, de 0 a 3 años, lo que es el primer ciclo de educación infantil, lo hicieron el viernes día 4, el segundo ciclo de 3 a 6 años el martes 8, junto con los de primero, segundo y tercero de primaria,
De cuarto a sexto de primaria el jueves 17, primero y segundo de la ESO, viernes 18, y educación especial, que no hay que olvidar nunca este tipo de educación, el martes 8 de septiembre se incorporan. Con lo cual, por lo que vemos, la clase, el tema de la educación presencial lo hace de forma escalonada de niños más pequeños a niños más mayores. Vamos, si te parece ahora, habiendo pasado ya esta primera etapa de presenciales, vamos a ver cómo van a ser como vemos en la presentación, la incorporación de los cursos que se van a dar de forma semipresencial. Los semipresenciales, los más mayorcitos, empezamos con tercero de la ESO hasta cuarto de la ESO, hasta segundo de bachiller, van a empezar también esta semana y comienzan el miércoles 9 de septiembre. Luego tenemos ya la FP y los grados, que empezarán el viernes 18, es decir, dentro de 2 semanas. La FP superior se va a finales de mes. A finales de mes, sí, lunes 28, qué barbaridad. Efectivamente, el lunes 28, efectivamente. Y la educación de adultos, que comienza igual en aproximadamente unos 10 días, empezará el lunes 14. Todos estos son semipresenciales. Ahora veremos en qué consiste. Efectivamente, ahora veremos eso de la semipresencialidad. Exactamente, en qué consiste, qué medidas son y de qué manera se van a impartir las clases. Hemos visto con esta pequeña presentación, en este PDF, hemos visto una gran diferenciación que hemos hecho nosotros para poder arrojar un poquito de luz y que se entienda bien la gran diferencia entre presenciales, el tipo de educación que se va a dar presencial, qué edades, y semipresencial. Sí. Y ahora vamos a ver dentro de cada una de ellas, sobre todo las semipresenciales, de qué manera, porque es bueno que sobre todo las personas o los padres que tienen hijos en diferentes edades, que sepan que dependiendo de la edad y del curso que sea, unos irán todos los días a clase y otros no será así, y ya veremos de qué manera es semipresencial, porque hay bastantes posibilidades al respecto. Efectivamente, ahora veremos, dependerá mucho, como comento, siempre del centro, porque cada centro lo va a adaptar a sus necesidades. Okay. Bueno, pues vamos a hablar un poco de la presencialidad, es decir, de la característica que van a tener sobre todo los más pequeños. Los menores de la casa. Los menores de la casa, ¿vale? Exactamente. Y como vemos aquí, la comunidad lo que ha hecho ha sido priorizar esta presencialidad para el alumnado de menor edad. Esto lo hemos visto en el cuadro anterior. Es decir, desde 0 años hasta segundo de la ESO, todos esos será presencial. Es decir, van a tener que ir con carácter general todos los días a clase. No se contempla una suspensión de la actividad lectiva nada más que en casos excepcionales, es decir, en el caso de que se produzca un confinamiento porque la situación epidemiológica se complique demasiado. Es decir, es el único caso en que se contempla esa suspensión generalizada. Esto es importante que también la gente lo tenga claro, que la intención que hay es de empezar el curso y completarlo. Y que se lleve a cabo hasta el final del curso, que la intención no es de decir que se interrumpa, que sea intermitente, sino que se empiece y se termine, salvo en situaciones como bien vemos aquí, excepcionales. Exacto. Los centros docentes, aparte, van a intentar ofrecer todos los servicios habituales que ofrecen todos los cursos, incluyendo el comedor. Es decir, los comedores no se van a suspender, a pesar de que quizás nos lo habríamos imaginado, ¿no?, que ciertas cosas se podrían restringir o quitar. El servicio de comedor, con todas las condiciones higiénicas y todas las medidas, se van a seguir prestando, ¿vale? Eso es importante también tenerlo en cuenta. Y con toda su complejidad, porque si ya es difícil a críos pequeños mantenerlos con cierto orden en clase y más con la coyuntura actual, intentar que guarden la higiene y que estén un poco, no sé de qué manera se podrá hacer en clase, pero ya en un comedor es bastante más complejo. No sé si será un acierto o no será un acierto, pero la complejidad de intentar salvaguardar un poco la higiene y lo veo difícil. Es un reto, desde luego. Es un reto importante, sí. Veremos cómo sale. Y luego, pues lo único que se contempla realizar de una manera telemática, al menos en estos comienzos de curso, pues son las reuniones y las actividades no lectivas, pues como las tutorías. Es decir, todo eso se intentará hacer de forma lo más telemática, lo más remota y lo más despegada posible, ¿no?, para evitar el contacto. Tiene toda su lógica, que lo que sea presencial sea lo fundamental, lo esencial del curso. Eso tiene toda su lógica. Y vamos a seguir investigando qué es esto de la presencialidad, la semipresencialidad.
¿Cómo se va a gestionar esa presencialidad? Es decir, vamos a pensar que van a, de repente, pues eso, todos los niños, después de llevar un montón de meses practicando la distancia social, sin poder juntarse en grupos demasiado grandes, pues de repente se van a meter todos en una clase. Se va a gestionar primero, básicamente guardando la distancia, esa distancia de 1,5 metros que se va a guardar entre alumno y alumno dentro de las clases, y además manteniendo la estanqueidad que llaman de los grupos. Es decir, las clases, en principio, ya veremos si esto se puede cumplir, pero en principio los grupos van a ser como máximo de 20 personas. Es decir, las clases en la práctica deberán de ser de como mucho de 20 alumnos, y los grupos, estos grupos no van a poder mezclarse con otros grupos en ningún momento del curso. Es decir, ni en los recreos, ni en el comedor, ni en actividades deportivas, ni en actividades, en cualquier otro tipo de actividad, etcétera. Esos grupos se van a llamar grupos de convivencia estable. Es un concepto que seguramente ya habrán escuchado nuestros oyentes, y que simplemente lo que quiere decir es que las personas se van a mantener siempre en esos grupos y no se van a mezclar con otros en ningún momento. O sea que esos grupos serán de 20 personas, perdona David, sí, de 20 personas con carácter general, y de 8 para el caso de la educación especial. Ajá. Entonces, en cuanto a la presencialidad, las medidas que se van a tomar de choque para intentar que, por lo que yo veo, que no se extienda más allá de estos grupos de convivencia estable. Distancia 1,5 metros, bien. Grupos de 20 que sean estancos en educación general y grupos de 8 en educación especial. Supongo que la intención de las autoridades en este sentido es que, en el caso de que surja un contagio, se pueda acotar lo más rápidamente posible en cuanto a estos 20 alumnos de estos grupos y sus familiares, que se acote ahí, que sea lo más fácil posible acotar y aislar el virus si surge, que surgirá, por desgracia, estoy casi completamente seguro en alguna circunstancia, en estos grupos de convivencia estable. Exacto. Ese desde luego tiene toda la pinta de que es el objetivo de esta estructura, de esta organización. ¿Vale? Es decir, que tiene toda la pinta. Viajando un poquito en la imaginación, podemos hacernos a la idea de que, por ejemplo, si surge en uno de los alumnos de estos grupos de 20, aproximadamente, si hay que aislar o tener en cuarentena tanto a los 20 como a familiares de los 20, hablamos de 80 personas aproximadamente, 100 como máximo en aislamiento. Entiendo que sería así la idea por la que lo han hecho así. Sí, eso en la práctica ya veremos cómo se lleva a cabo, porque efectivamente cuando empiecen a surgir los primeros casos, pues ya veremos, ahí hay muchas derivadas, muchas variables, mucha polémica. Ahí viene el jaleo. Porque claro, ahí afecta una persona de esos grupos que dé positivo, pues en teoría habría que poner en cuarentena a todo ese grupo. Claro. O no sabemos, ¿no? Porque ahora veremos que hay una figura que se llama coordinador del COVID, que será el que tome la decisión en estos casos de qué hacer cuando se produzcan estas situaciones. Entonces, bueno, vamos avanzando y bueno, arrojando un poquillo de luz en todo esto, y ya veremos en la práctica que probablemente la teoría está muy bien, un poco de orden. La teoría la vemos fantástica y la estamos intentando explicar con la mayor sencillez. Luego ya veremos a ver cuando se ponga en marcha la maquinaria de qué manera se plasma todo esto. Vamos a ver si te parece la semipresencialidad, porque también tiene su miga. Efectivamente, la semipresencialidad, que se va a aplicar a los más mayores a partir de tercero de la ESO, no se plantea como la asistencia de la mitad de días o de solo 3 días, sino se habla de horas. Es decir, es probable que a lo mejor tengan que ir todos los días, pero no todas las horas. Serían horas alternas, y lo que se va a garantizar en principio es la asistencia entre la mitad y 1/3 de las horas semanales. Eso garantizado. Efectivamente, o sea que es decir, que no se va a hablar de que solo hay que ir los martes y los jueves, no será tan fácil como eso. Es decir, será seguramente dependiendo de las asignaturas, dependiendo del horario, claro, dependiendo de las ramas que cada persona tenga, pues tendrá que adaptarse a un horario, y algunas horas se podrán hacer en remoto y otras horas tendrán que ser presenciales. ¿Vale? Esa es un poco cómo se plantea la semipresencialidad, que en este caso, como son todo personas ya más mayores, en principio parece que es más sencillo de llevar a cabo, ¿no? Efectivamente, que claro, lo que tiene que quedar claro es que
no es decir, bueno, es que mi hijo de 13 años o de 14 años va a ir los lunes, miércoles y viernes. No, a lo mejor tiene que ir todos los días, pero en lugar de 6 horas va a ir 2 o va a ir 3. Efectivamente, Eso es efectivamente. lo que tiene que quedar claro de las decisiones las pautas que ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid, para que por lo menos para que nos quede claro Exacto. cómo va a ser. Y bueno, vamos avanzando y vamos a empezar a hablar de las medidas. Es decir, bueno, ya tenemos claro lo que queremos. Queremos que unas personas vayan, estén siempre, o sea, estén todos los días allí, otras personas que estén solo una parte del tiempo allí. Y ahora vamos con las medidas que propone la Comunidad de Madrid, que se lleven a cabo en todos los centros y que cada centro, como comento desde el principio, pues ha adaptado sus diferentes protocolos particulares. Hay unas medidas de coordinación efectiva, ¿vale? Hay unas medidas de limitación de contactos. Ahora veremos un poco cada una Sí, lo que significa. en qué consisten, de medidas de prevención personal, de unas medidas extra de limpieza, desinfección y ventilación, que veremos en qué consisten. Como os he comentado también, los comedores, medidas específicas para comedores, medidas específicas para transporte escolar y medidas para la madre del cordero, Ahí que está. es la gestión de La casos. gestión de Es los decir, casos. ¿qué ocurre cuando una persona da positivo? Es decir, ¿qué medidas se van a tomar? ¿Se va a cerrar el centro? Hay mucha gente que piensa que como haya un caso se va a cerrar el centro. Pues puede ser o no, depende un poco de la gravedad. Ya ahora veremos un poco más en detalle todo este jaleo. Entonces, vamos a ir un poco viendo cada medida, porque creo que es interesante pararnos en cada una, sobre todo en sus conceptos principales, como la coordinación efectiva, y esa figura famosa que es el coordinador de COVID. El coordinador de COVID es una nueva figura que se va a crear en cada centro y que en principio tiene que ser una persona, no tiene por qué tener un perfil médico, pero sí que tiene que tener cierta formación y cierto conocimiento sobre todo lo que conlleva el COVID y tener además permanente comunicación con la Dirección General de Salud Pública y estar siempre pendiente de que todo el protocolo y de que todas las medidas de seguridad en el centro se estén cumpliendo con eficacia. O sea, entiendo ¿Vale? que Eso es un poco un coordinador por centro docente tiene que haber. Efectivamente, esa es un poco la historia. Que es el que va a coordinar las medidas y que se toman las medidas, vigilar que se cumplen las medidas oportunas de higiene y de los grupos de 20 y de limpieza y de demás. Y por otro lado, supongo que será el que coordina las medidas o los protocolos que se ponen en marcha en caso de un positivo. Supongo que también será su medidas previas y medidas también y acciones que se van a tomar cuando se produzca ese primer positivo o segundo o tercero, ya veremos, ¿no? Pues ese será el coordinador de COVID, una nueva figura. Y esto es una cosa común para todos los centros, cada uno lo habrá adaptado como haya podido, pero en principio esta figura tiene que estar presente, todos. Esa limitación de contactos. ¿Cómo se va a coordinar, cómo se va a organizar esa limitación de contactos que nosotros estamos viviendo, ¿no? en nuestro mundo cotidiano también? Es decir, no podemos tener grupos más de 10 personas, tenemos que limitar al mínimo nuestro contacto social para evitar los contagios. ¿Cómo se va a hacer en el colegio? Pues con esos grupos de convivencia, es decir, esos grupos estables de no más de 20 personas que se van a organizar y que se tienen que mantener además durante todo el curso, es decir, incluyendo los recreos, incluyendo el comedor, incluyendo cualquier actividad. O sea, ya Estos grupos no se pueden mezclar. Nos tenemos que olvidar en este curso de lo que son las clases de segundo A y quinto B. Es el grupo 2, lo forman 20 personas, 20 alumnos, y esos 20 alumnos empiezan en ese grupo y terminan en ese grupo. Y son estancos. No se mezclan ni en clases, ni porque tengan unas optativas diferentes se van a mezclar como ha pasado siempre. Si yo tenía ciencias puras, pues me juntaba con los del otro curso que también tenían ciencias puras. Eso se terminó. Efectivamente, en principio se termina hasta que, evidentemente, esto no es para siempre, dependerá un poco de la evolución epidemiológica, de que aparezca una vacuna, de mil cosas, pero de momento, hasta que esa situación no cambie, pues esto se va a mantener, lógicamente, ¿vale? Y es duro, porque ayer lo hablaba, por ejemplo, con mis hijos y se lo planteaba, digo, oye, que sepáis que no vais a poder jugar con este amiguito y este otro, que sabéis que están en otro curso. Está en otro curso. Pero es que eso no puede ser y tal, digo, pues no puede ser, pero sí va a ser.
Menor van a dejar jugar, es decir, en el recreo habrá personal controlando que la gente no se mezcle y que no puedan entrar en contacto. Efectivamente, eso va a ser así, ¿vale? Y bueno, pues pasamos a las medidas de prevención personal, en este caso, pues bastante conocidas por todos, que son las mascarillas, básicamente, mascarillas y gel a discreción, ¿vale? Es decir, la mascarilla va a ser obligatoria a partir de los 6 años de edad en todos los centros. Dependiendo de los centros, incluso han podido poner incluso más restricción, incluso que sea obligatoria a partir de menos años. Ya cada uno pues lo ha adaptado a su casuística. Sí, de hecho yo he llegado a ver en televisión, no sé si fue ayer o antes de ayer, o en unos de estos últimos días de esta semana, no sé si era en Navarra, que los niños más pequeños, porque recuerdo la imagen, iba en un carro de niño pequeño, tenían que usar zapatos distintos en el colegio de fuera del colegio. Los padres tenían que descalzar a los críos al entrar, meterlo en una bolsa como de vacío y usar un calzado distinto a la hora de entrar al centro. Con lo cual, el jaleo es de categoría. Y aquí la paranoia y bueno, y un poco no sé, ya un poco las medidas y lo que sea capaz de asumir cada centro, efectivamente. Y cada colectivo de padres y tal, ¿no? Que también hay que ponerse un poco en la piel de cada uno. Pues aparte de esto, se recomienda una higiene de manos extrema, es decir, con el tema del gel hidroalcohólico, y se recomienda, no se recomienda, se va a exigir la limpieza de esas manos 5 veces al día. Que ayer la hablaba también con mis hijos y se echaban un poco las manos a la cabeza. 5 veces al día, obligatorio lavado de manos. 5 veces al día, es decir, tienen que lavarse las manos al llegar, ¿vale? Antes del recreo, después del recreo, cuando se van y antes de comer. Mínimo esas 5 veces. O sea, en cada movimiento de estancia se les exige una limpieza de manos. Y por supuesto, si van al baño, al aseo, pues también. ¿Vale? Es decir, como mínimo serían 5, si no van al aseo. Si van al aseo, pues a partir de 5 serían más. Alguno aguantará todas las horas posibles sin ir al aseo para no lavarse más las manos. Como decimos ahora, se nos van a borrar hasta las huellas dactilares, ¿no? Sí, de tanto lavarnos las manos. Pues es verdad. Y bueno, pues seguimos avanzando en estas medidas. Limpieza y desinfección extrema en las clases. Llama la atención sobre todo la medida de ventilación. Se va a obligar o se va a recomendar, estos son recomendaciones, obligaciones, más obligaciones que recomendaciones. Recomendaciones, efectivamente. Sí. Efectivamente, durante 10 o 15 minutos al inicio y al final de la jornada, también durante el recreo y siempre que se pueda entre clases, ¿vale? Las ventanas abiertas y todo el tiempo que sea posible. Es decir, esa ventilación va a ser, por supuesto, mucho más que la que se venía haciendo hasta ahora, que en la mayoría de los casos era ninguna. Es decir, entonces esto sí que se va a hacer. Antes de la clase, antes de la jornada, después de la jornada y durante el recreo, mínimo. Hay que recordar que de que todas estas medidas se pongan en práctica y se lleven a cabo, volvemos a recordar que es el coordinador, en el primer punto, el que se va a encargar de que todas estas medidas, la limitación de contactos, el uso de mascarillas y de gel y de limpieza habitual y la ventilación de las estancias, el responsable de que se cumpla es el coordinador, no es ningún profesor, sino que hay una persona que específicamente se va a encargar de que todo esto se lleve a cabo. Exacto. Y bueno, hablamos de comedores, porque el servicio de comedor se plantea y se va a dar, es decir, este servicio se va a seguir dando. ¿Cómo se va a hacer? Pues se va a hacer con distancia, con puestos fijos, es decir, los niños se van a sentar siempre en los mismos lugares y, por supuesto, manteniendo esos grupos estancos, es decir, esos grupos que no van a entrar en contacto con otros grupos. Es importante también esto de los puestos fijos. Dentro de todos los protocolos que he podido yo ver por ahí, esto de los puestos fijos también incluye el material escolar durante las clases. Es decir, en muchos colegios se plantea que el material escolar no se va a compartir y los niños van a tener sus propios libros, sus propios materiales, colores, lápices, etcétera, y van a ser suyos y van a estar siempre en su mesa y no los van a poder compartir con nadie, incluyendo dentro de su grupo. Es decir, que también se va a hacer un esfuerzo por eso, ¿vale? Dentro del transporte, pues obligación de mascarilla y puestos fijos de nuevo para mantener esa estanquidad. Y aquí acabamos un poco la sección de medidas es decir, antes de tener un caso positivo. De prevención, ¿vale? Para que no surja el contagio. Efectivamente.
Ahora vamos a la madre del cordero, ¿no? Lo que decíamos, es decir, qué va a pasar cuando aparezca un caso positivo. ¿Y ahora qué? Exacto. De momento, la gestión de casos del COVID lo que va a tomar siempre, además, es unas medidas previas. Es importante también saber que la toma de temperatura se va a hacer todos los días a la llegada del centro. Esto es otra de las cosas que, bueno, no habíamos comentado porque esperábamos a llegar a este punto, pero que los niños tienen que saber, que los padres tienen que saber que se va a tomar la temperatura a los niños y también a los docentes todos los días al inicio de la jornada. Todos los días al entrar al colegio o al instituto, todos los días toma de temperatura a docentes y alumnos. Exacto, y cualquier niño o docente que tenga síntomas febriles, síntomas compatibles, que como sabemos en la mayoría de los casos no tienen por qué ser de COVID, claro, porque se tiene fiebre por conjuntivitis, por faringitis y por mil cosas. Por cualquier infección surge la fiebre, eso es así. Incluso por nada, hay veces que da fiebre sin saber realmente la causa, pues no se va a poder asistir con estos síntomas. Es decir, hasta ahora pues es bastante habitual que todos, incluyéndome a mí y a mucha gente, pues hemos ido a los trabajos y a todos los sitios. Eso ha sido... con estando mal y estando quizás para quedarte en casa, con síntomas para quedarte en casa, pues todo esto desde luego ahora ya se pone bastante en serio y no se va a poder hacer. ¿Vale? Y bueno, ¿y qué va a pasar cuando aparezca un positivo? Cuando aparezca un positivo de COVID-19 en un docente o en un niño. Lo primero que se va a hacer, si se detectan los síntomas, es un aislamiento precoz. Es decir, el niño va a ser apartado inmediatamente de la clase y enseguida el coordinador se pondrá en contacto con sus familias, ¿vale? Para coordinar el test, ¿vale? Y la prueba y bueno, y ver un poco el histórico, es decir, confirmar el caso en ese momento o descartarlo, ¿vale? Porque puede ser realmente un falso positivo o una enfermedad que no tiene nada que ver con COVID. O sea, en este caso es el coordinador el que tiene que intervenir en estos casos. Para ponerlo en situación, en un caso práctico, un chaval, una chavala de 8 o 10 años se empieza a sentir mal, con tos o con fiebre, con escalofríos, lo detecta el profesor, se pone en contacto con el coordinador, que acudirá a la clase para cerciorarse de que eso es así, se aislará al menor. Se va a aislar, supongo, al grupo de convivencia estable, a los 20, se los va a apartar del resto del centro, se pondrá en contacto con la familia y a partir de ahí, pues todos los contactos de familiares con los que haya estado el chaval y el resto de su curso, de su clase, de su grupo de convivencia, también tendrá que entrar en este círculo de ponerse en aislamiento, pues todos los compañeros y los familiares de los compañeros, con lo que hemos dicho que si surge un positivo, aunque solamente sean por síntomas, pues del orden de 70 a 80 personas se acabarán teniendo que poner en cuarentena durante 14 días. Pero vamos, el protocolo es sobre todo tenerlo claro para que los padres estemos tranquilos de que hay una persona pendiente de que cuando surja un síntoma inmediatamente se aísla al menor y a su grupo y se avisa a las familias, que es lo que a todos nos tiene un poquito con la respiración encogida. Exacto, eso ya veremos en la práctica cómo se lleva a cabo, porque como decimos el impacto es importante, es decir, si aparece un positivo en un grupo de 20 y hay que aislar a los 20 más todas sus familias, pues el impacto es brutal a nivel de todo. Es enorme. Ya veremos cómo se hace todo esto, ya veremos si el coordinador de COVID pues es capaz de aislar todavía más a esa persona y de hacer que la cuarentena sea más restringida. Ya veremos cómo se lleva a cabo todo esto. Yo desde luego no lo tengo muy claro y tampoco se entra demasiado en detalle en el protocolo o en las normas estas que han enviado la comunidad en este aspecto. Ya veremos cómo se hace. Es verdad que dejan demasiadas lagunas sí. Al albur en función de la gravedad de los casos o de cada centro. Y yo creo que efectivamente. Es decir, no, en ningún sitio, yo por lo menos no he leído en ningún sitio que si una persona en un grupo es positivo, tienen que poner en cuarentena a los 20 y a su familia. Yo eso no lo he leído en ningún sitio. Que puede ser que sea así. Nosotros sí, lo comentamos. No lo he leído en ningún sitio. Lo comentamos porque será lo normal. Claro. Será lo normal que se está haciendo ahora con el tema este de los rastreadores que todos estamos viendo en los medios de comunicación. Se supone que lo que se hace precisamente es eso, es indagar qué contactos ha tenido la persona que tiene síntomas o que está infectada para poner a todas las personas que han estado en contacto con ella en cuarentena y que no se extienda. Es de suponer que en este caso se hará lo mismo, pero es un suponer que estamos dando nosotros en base a la información que publica la Comunidad de Madrid
en el boletín oficial, pero esas lagunas pues están ahí. No Exacto. se pueden concretar, no las podemos concretar porque tampoco las concreta la propia Comunidad de Madrid. Claro. Claro, porque realmente puede poner el listón muy alto o muy bajo y no, y muchas veces pues no se quiere meter en jaleos Eh, y deja un poco a la improvisación de cada caso, exacto, ni más ni exacto, menos. Va a ser exacto, así. No debería, exacto. yo creo, a mi juicio, no creo que debería dejarse a la improvisación de cada centro o de cada caso, porque al final, el, a pesar de que las circunstancias pueden ser distintas, pero se debería de tener un protocolo muy, muy establecido para que todo el mundo supiera qué hacer en caso de... en el centro sí, vemos que en el centro sí hay medidas exactas y estrictas, pero una vez que surge un positivo o síntomas, ya a partir de ahí, cuando ya pasa y se eleva la- los procesos y los protocolos fuera del centro, ya no se sabe. El centro sí sabe lo que Ya se va a hacer, pero fuera de ahí, David, te leo exactamente porque hay una guía de actuación, ¿vale? Hay una guía de actuación ante la aparición de casos de COVID en ajá, centros educativos, hay sí, una guía, ¿vale? Con unos ejes y tal, pero te leo exactamente lo que es el término de la cuarentena, es bien. decir, cuándo se va a poner en cuarentena a los contactos. ¿Qué dice exactamente? Cuarentena de los contactos estrechos en los términos que decida la Dirección General de Salud Pública, de acuerdo con la estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19. Eso es lo que pone. Es decir, cuarentena de los contactos estrechos en los términos que decida la Dirección General de Salud Pública. O sea, que va a improvisar en función del caso. Es improvisar en función del caso, ni más ni menos, Pues muy bien. efectivamente. Tiene, o sea, hay una guía, es decir, que no hay mucha verborrea, mucha palabra, mucha palabrería, Sí, es decir, pero al que final hay lo que, concreto poco. Concreto exacto, poco. exacto, ya es la sensación que me da a mí, pero bueno, iremos viendo con la práctica. Eso es. Y bueno, pues a partir de aquí, con estas medidas, pues cada centro ha sacado su protocolo. Aquí en Villarejo, pues tenemos 4 protocolos: la de las 2 casitas de los niños, las 2 guarderías que hay, el Colegio Santa Elena, el patronato y el colegio público, ¿vale? Estos protocolos pues se pueden consultar en las diferentes páginas web o en las redes sociales de cada colegio. Y bueno, nosotros en Encomienda nos hicimos eco al principio del colegio público porque venía bastante amplio y bueno, lo pusimos y ha tenido bastantes visitas y creo que la gente se enteró bastante bien y se adapta además este protocolo bastante bien a todo esto que hemos explicado. Está Sí, que bastante... por decirlo de alguna forma, es el más amplio que hemos podido encontrar y que más se ajusta a lo que ha publicado la Comunidad de Madrid, lo que hemos estado comentando. Por eso Efectivamente. lo ponemos como Y, y, ejemplo. y en el protocolo, por ejemplo, del colegio, pues ya se entra mucho en detalle de todo, ¿no? Por ejemplo, el uso de la mascarilla. Pues será obligatorio el uso de las mascarillas en las entradas, en las salidas, en todos los momentos, en tal. Y además es obligatorio que todos los alumnos traigan una bolsita con una mascarilla de repuesto. Claro. Y es decir, todo ese tipo de reglas específicas y de normas adaptadas a cada centro, pues es lo que se detalla en estos protocolos. Sí, que la ¿Vale? Comunidad de Madrid establece, como hemos dicho durante durante todo el episodio, unas pautas y cada centro, pues en función de las enseñanzas que impartan o de sus características, las adapta para que las lleven a cabo los alumnos, en el fondo no está mal que sea así, porque cada centro tiene unas características distintas y está bien, por ejemplo, aquí en el colegio Nuestra Señora de la Victoria queda bastante claro de qué manera se tienen que llevar a cabo. Exacto, exacto, eso es. Y bueno, y poco más, David, no sé si te hago llegar a alguna conclusión con todo esto que te he explicado o que hemos hablado. Pues sí, bueno, la verdad es que la idea queda un poquito más clara de lo que hasta ahora lo hemos podido ver en los medios de comunicación, porque como eh, sí, las pautas las ofrece y las dicta la Comunidad de Madrid, pero como luego cada centro va a hacer de su capa un sallo en función de sus características, por lo menos lo que intentamos que quede claro es la presencialidad, semipresencialidad, qué medidas y cómo que la teoría esté clara y de Claro, la forma más sencilla posible. Luego la práctica, pues todos sabemos que puede haber errores o puede haber confusión, porque es normal, porque todos los padres tenemos precauciones, incluso miedo, diría yo, y los niños tampoco van a saber, porque estas normas los niños las van a ir aprendiendo día a día, se van a quedar con ellas, pero hay que ir viendo, pues casi improvisando día a día conforme se vaya desarrollando el curso, si surgen casos, si se cumplen bien las normas y cuál es la función la función principal del coordinador que va a ser el que de verdad
se encargue de aplicar todas las normas que dicta la Comunidad de Madrid para que se apliquen en cada centro en función de lo que ellos consideren, cada uno de los centros. Esa es sobre todo que la idea quede clara. Es la intención que hemos tenido nosotros, y yo creo que en ese sentido hemos arrojado un poquito de luz y hemos puesto un poquito de orden. Efectivamente. Yo creo que va a estar un poco por ahí el tema. Puede cambiar todo mucho porque ahora mismo la evolución de la epidemia es impredecible y todo pinta que puede ir a peor, pero nunca se sabe. Es decir, las personas están tomando muchas más precauciones que cuando comenzó en el mes de marzo, con lo cual es posible que se contenga y que salgamos de ella. Es posible que se encuentre una vacuna o algún tratamiento mucho más efectivo. Todo puede pasar. Creo que va a ser importante también, aprovecho también para decirlo, en las últimas encuestas que he podido leer por ahí, creo que 1 de cada 6 padres plantean no llevar a sus hijos al colegio. Es decir, y darles la formación en casa. Yo no sé si eso al final pasará, pero aunque se ha dicho por activa y por pasiva que es obligatorio que los niños vayan al colegio y tal, si 1 de cada 6 padres deciden no llevarlo, por muy obligatorio que sea, eso va a tener un impacto enorme, ¿no? Sí, eso tiene mucha repercusión. De hecho, ya hemos podido ver en nuestros países del entorno en qué circunstancias se está poniendo en marcha el curso y prácticamente el cierre automático de un centro en el momento que hay un caso. Si no recuerdo mal, en Francia, en una misma zona, en un mismo área, creo que han sido 22 colegios los que se han llegado a cerrar. Luego ya está la responsabilidad de cada padre de escolarizar en estas circunstancias o no a los niños. Eso también va a afectar mucho a cómo se va a desarrollar la vuelta al cole y la puesta en marcha de este curso 2020-2021. Es decir, imaginemos, por ejemplo, un brote grande en algún colegio y que ese colegio pues se llegue incluso a cerrar, ¿no? Porque hay un brote grande, pues evidentemente los padres que vivan cerca de ese colegio pues pueden concienciarse de manera acelerada y decir, pues yo no llevo más a mi hijo al colegio y seguramente que estarán en su derecho y no creo que ningún juez ni ningún político les convenza de lo contrario. No creo. Además, es posible que ocurra que si surgen al poquito de comenzar el curso 1, 2, 3 positivos y obligan a cerrar el centro, estoy seguro que los padres dicen, mira, se acabó. Efectivamente. Se acabó. Es decir, cuando ese tipo de situaciones se repitan, imagínate en el mismo centro, es decir, en un centro que se cierre, que se vuelva a abrir, yo creo que todos esos niños seguramente que acaben el curso en casa, con mucha probabilidad, o que sigan haciendo el curso en casa, porque no va a haber otro remedio. Pueden pasar muchas cosas, es decir, este curso es todo un reto, es una batería de pruebas que tienen que pasar los niños, los profesores, los padres, y ya veremos cómo sale. Desde luego, si sale bien este curso, ya va a salir bien cualquier curso. No, desde luego. La teoría está muy bien. Luego lo que va a ser la práctica va a ser una improvisación constante de las medidas teóricas, ni más ni menos, porque la teoría está clara, la hemos explicado bien, de qué manera se van a poner en práctica. Otra cosa es cuando esté el toro en la plaza, cuando los niños estén en clase, en estos grupos, y sobre todo, lo más importante, lo que hemos comentado, cuando haya un chaval, un alumno con síntomas o con un positivo, a ver de qué manera empiezan a actuar los distintos centros y si lo hacen pues de forma coherente o toma cartas en el asunto la Consejería de Educación y cierra los centros o los directores. Habrá que ir observando y comentando las cosas según se vayan desarrollando. Exacto. Luego una tercera derivada, David, cuando esos casos positivos que se declaren en los colegios se expandan en las casas de esos niños. Es decir, esos niños, es lo más grave. Que sean esos niños contagien a los padres o a los abuelos. Es decir, se pueden dar muchas casuísticas, desgraciadas todas y, en fin, muy polémicas y que ya veremos cómo se capean. Ese es el mayor riesgo que los niños, por lo que estamos viendo hasta ahora, no sufren las consecuencias del virus, gracias a Dios, pero sí sirven de conductor del mismo para personas que pueden sufrir con mucho mayor riesgo esta infección. Como son nietos y abuelos, esa unión hay que tenerla muy vigilada y tener muy en cuenta que puede ser muy perjudicial. Gracias a Dios los niños, por lo que yo voy viendo a título casi personal, no desarrollan grandes síntomas, por lo menos en los medios de comunicación no hay grandes, o no se ve o no se le da visibilidad, pero parece ser que no muestran síntomas a pesar de estar infectados, pero sí sirven de hilo conductor del virus a otras personas que se les puede complicar mucho la vida
al infectarse de los niños por tener patologías previas o cualquier otra enfermedad. Efectivamente. Y nada, David, en resumen eso, que tendremos que ir viéndolo con la práctica y bueno, los que además como tú y como yo somos padres y lo vamos a sufrir en nuestras carnes, pues lo vamos a conocer y lo vamos a vivir y no tenemos más remedio. Habrá que tener sobre todo serenidad y sangre fría. Exacto. Y un poquito de sentido común y aplicar las normas de la mejor forma posible. José Julián, muchísimas gracias por el esfuerzo de preparar esta presentación para aclarar a los espectadores y a los oyentes todos estos aspectos que rodean la vuelta al cole en este curso 2021 y desde Encomienda Mayor de Castilla y desde este canal de podcast Encomienda News seguiremos informando de cómo evoluciona la pandemia y de cómo evoluciona este aspecto importante que es la vuelta al cole, que tanto nos trae de cabeza a muchos padres, e intentaremos, como en este mismo episodio, ofrecer información y luz y orden a todas las informaciones que se produzcan desde los medios de comunicación o desde las administraciones para que os llegue de forma sencilla aquellas normas que tengamos que conocer. Muchísimas gracias. Un saludo. Un saludo, David. Muchas gracias.